Así que aquí estamos, entonces vuelvo y repito lo que estaba diciendo en mi página principal de Facebook. Ayer estuvimos repasando el contenido o la introducción de este libro, les hablé de por qué para mí este libro era importante, creo que se hizo un trabajo muy profesional en cuanto a la investigación de este grupo. Hablamos de cómo el grupo de conciencia Ra utiliza las palabras, hablamos de que intenta tener mucha precisión en las palabras que usa, por eso a veces el vocabulario puede ser un poco complicado, pero para eso estamos aquí, para explicarlo y para que lo entendamos bien. A mí me llevó un buen tiempo digerir toda esta información y por eso ahora quiero transmitírselas a ustedes de una manera más sencilla y ya con la experiencia de haberlo leído un par de veces. Entonces, ¿qué más? Hablamos de las palabras que usa, así como habla de cuerpo, mente y espíritu, y eso se refiere al cuerpo, a una persona, y lo toma como un conjunto, cuerpo, mente y espíritu. Hablamos de la palabra instrumento, y eso se refiere a la persona que está haciendo la canalización. Y bien, como les dije, como estaba diciendo por el otro canal, me ven aquí con la misma camisa y con la misma camisa me verán durante todo este trabajo. Este es mi uniforme para la ley del 1. Así no gasto energía mental en tener que ver qué me voy a poner para cada día que me puse antes. Al final esto no es un concurso de belleza y entonces me evito ese trabajo. Bien, en definitiva, seguimos. Esta es la sesión 2 que se realizó el 20 de enero de 1981. Al final de la lectura podemos hacer un poco de preguntas y respuestas para ver si alguien se quedó con alguna duda de ayer. Puede ir escribiendo, tomando notas de sus preguntas y al pie del video las manda, las envía o me envía un mensaje por Messenger, como quieran. En definitiva, dice aquí el 20 de enero de 1981, la sesión número 2, dice: soy Ra, os recibo en el amor y la luz de nuestro infinito Creador. Estoy con este complejo mente, cuerpo, espíritu que se ha ofrecido como canal, me comunico con vosotros. En definitiva, le dice: estoy con esta persona y con esta persona nos sirve de canal para nuestra comunicación. Es el momento oportuno para formular preguntas en las proyecciones de vuestra distorsión mental en este tiempo y espacio. En otras palabras, háganme las preguntas ahora mismo. Así pues, puedo manifestar a este grupo que mi propio complejo de memoria social tiene un método particular para comunicarse con los pocos que pudieran ser capaces de armonizar sus distorsiones con las nuestras, y es el de responder a las solicitudes de información. Nos sentimos cómodos con este formato, pueden comenzar las preguntas. Entonces, vamos a ir comentando esto para que vayan haciéndose cada vez más amigos de este vocabulario. Dice así: puedo manifestar que a este grupo que mi propio complejo de memoria social. ¿A qué se refiere con complejo de memoria social? Se refiere a que este ser Ra no habla como un individuo, no es un solo ser de esta raza, sino que en ese momento de su evolución ellos se consideran como un conglomerado de conciencia. Ya el psicólogo, psiquiatra, si no me equivoco, Carl Jung, habló del inconsciente colectivo de la humanidad, ¿verdad? Y cómo nuestra humanidad comparte una conciencia, en definitiva. Somos un conglomerado, un conjunto de conciencias. Si bien cada ser humano tiene su conciencia, también somos un conjunto de la misma. Entonces, en cierto momento de nuestra evolución espiritual, vamos a unirnos como un complejo de memoria social, como él lo llama, para continuar nuestra evolución espiritual. En definitiva, todos los seres de esa sociedad están comunicados a través de lo que podríamos pensar que es una especie de telepatía. Perdón. Entonces, él lo que le quiere decir aquí al interrogador es que ellos, su grupo, está capaz de comunicarse con aquellos que están dispuestos a recibir esa información. Y lo hacen a través de preguntas y respuestas. Ellos se sienten cómodos de esa manera, porque lo que hacen con esto es no quebrantar el libre albedrío. No te van a decir algo que tú no has preguntado
porque eso sería de alguna manera darte demasiada información o información que tú no has pedido, entonces significaría que pudieras obtener alguna información que no estás buscando y ellos no quieren para nada eso. El interrogador, le dice: supongo que hay suficientes personas que podrían entender lo que manifestáis, que estarían suficientemente interesadas en ello para que escribamos un libro con vuestras comunicaciones, y me preguntaba si estarías de acuerdo. En caso afirmativo, pienso que quizás sería adecuado proporcionar alguna información sobre vuestra historia. Ra dice: soy Ra. La posibilidad de comunicación, como la llamaríais, del uno al uno a través de la distorsión con significado aceptable, es la razón por la que hemos contactado a este grupo. En definitiva, ¿qué le dice? Para eso te contactamos. Algunos captarán sin una distorsión significativa lo que comunicamos a través de la conexión con este complejo mente-cuerpo-espíritu, con esta persona. Sin embargo, si deseáis compartir nuestras comunicaciones con otros, nuestra distorsión nos lleva a percibir que ello sería muy útil para la regulación y cristalización de vuestros propios patrones vibratorios en los niveles de experiencia que denomináis vida. Sin duda que un vocabulario que no usaría yo para hablar con nadie, ¿no? Si uno es iluminado, ¿no lo son todos? Por consiguiente, nos inclinamos a hablar para vosotros en cualquier medio que podáis desear de proporcionar un diálogo. Enseñar a aprender es la ley del uno en una de sus distorsiones más elementales. Lo que este grupo le está diciendo en definitiva es que al comunicarse con él o con ese grupo de investigación aquí en la Tierra, ellos consideran que se están comunicando con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos entienden de que existe o que nosotros somos o integramos una conciencia colectiva, y esa conciencia colectiva humana está comunicada a un nivel inconsciente, por supuesto, pero lo que está ocurriendo a un nivel metafísico todos lo sabemos. Seguimos. El interrogador le dice: ¿podríais decirnos algo sobre vuestro pasado histórico y sobre vuestro contacto con razas antiguas de este planeta? Así tendríamos algo con lo que empezar. Soy Ra. Somos conscientes de que vuestro complejo mente-cuerpo calcula el método adecuado para llevar a cabo la tarea de crear un instrumento de enseñanza-aprendizaje, que estás pensando cómo plantear un libro. Somos conscientes de que para vosotros nuestra encarnación, como la llamáis, es cuestión de interés. Hemos esperado a una segunda pregunta para hacer hincapié en el que el tiempo-espacio de algunos miles de vuestros años crea un interés un tanto engañoso. Así pues, al proporcionar esta información, pedimos que no se ponga énfasis sobre nuestras experiencias en vuestro espacio-tiempo local. La enseñanza y el aprendizaje que constituyen nuestra responsabilidad son antes filosóficos que históricos. Vamos a proceder a contestar a vuestra pregunta inocente cuando se evalúa adecuadamente. En definitiva, el interrogador le pide que se presente y que nos diga cómo ellos han interactuado con nosotros a lo largo de la historia, y él lo que le dice en definitiva es que eso ellos no lo consideran importante, pero que no es nada, que no es ningún problema y pueden ofrecer esta información, pero en lo que se quieren concentrar es justamente en pasar la información espiritual, que es en definitiva para lo que llegaron a este mundo en un primer lugar. Y él dice, Ra dice: pertenecemos a la confederación que hace 11.000 de vuestros años visitó a 2 de vuestras culturas planetarias que en aquel momento estaban en estrecho contacto con la creación del Creador único. ¿Okay? Pertenece a una confederación. Igualmente, creímos que podríamos enseñar a aprender mediante el contacto directo y que las distorsiones del libre albedrío relativas al criterio o a la personalidad individual no corrían peligro. No pensamos que serían distorsionadas, pues estas culturas estaban ya estrechamente alineadas con una creencia universal en la presencia de vida o conciencia en todas las cosas. En definitiva, en pocas palabras dice, bueno, en aquel momento, 11.000 años atrás, aterrizamos en la Tierra pensando que estaban listos para hablar con nosotros,
y se equivocaron, por supuesto. Llegamos y fuimos bien recibidos por los pueblos a los que deseábamos servir. Tratamos de ayudarles con medios técnicos para la sanación de las distorsiones del complejo mente, cuerpo y espíritu. Sanar el cuerpo. Mediante el uso del cristal apropiado para la distorsión. A la distorsión le llama, por ejemplo, la enfermedad, ¿verdad? O cualquier cosa que está en desalineación en el cuerpo, mente o espíritu. Y colocado en una serie adecuada de proporciones de materiales, tiempo, espacio, así se crearon las pirámides. Primera información bastante importante aquí. 11.000 años atrás, estos seres aterrizaron aquí y ayudaron a crear las pirámides con el fin de tratar o usarlas en forma de sanación. Descubrimos que la tecnología se reservó en gran parte a aquellos con la efectiva distorsión mente-cuerpo de poder. En definitiva, se la quedaron los que tenían poder. No era esa la finalidad de la ley del uno. Dejamos a vuestros pueblos. El grupo que debía trabajar en la zona de Sudamérica, como llamáis a esa parte de vuestra esfera, no se rindió tan fácilmente y volvió. Nosotros no lo hicimos, sin embargo, nunca hemos dejado vuestra vibración debido a la responsabilidad que asumimos por los cambios producidos en la conciencia, en primer lugar, y que después hayamos distorsionados en formas no subordinadas a la ley del uno. Importante esta parte también. El sector que estaba, o el grupo de ellos que estaba trabajando en Sudamérica, parece que no se venció tan fácilmente y se quedó trabajando. Mientras que ellos se fueron, pero todavía quedaron conectados y trabajando de otra forma con la humanidad. Pregunta entonces, a ver si alguien me puede contestar si es que eso es aún posible. ¿Se escucha bien? A ver. Perfecto, ok. Entonces, dice, intentamos contactar con los gobernantes de la tierra a la que habíamos llegado, la tierra a la que llamáis Egipto, o en algunas zonas la tierra sagrada. En la 18ª dinastía, como se conoce en vuestros registros de distorsiones de espacio-tiempo, libros de historia, pudimos contactar a un faraón, como le llamaríais. Este hombre tenía una limitada experiencia vital en vuestro plano y era como este instrumento lo denominaría, un errante. ¿A qué le llaman un errante? Es también una semilla estelar o, en definitiva, un alma que no pertenece al ciclo evolutivo original de la Tierra, sino que viene de otro sistema y encarna aquí en la Tierra. Así este complejo mente, cuerpo, espíritu recibió nuestras distorsiones de comunicación y pudo combinar sus distorsiones con la nuestra. Esta joven entidad, se refiere al faraón, había recibido un complejo vibratorio de sonido que vibraba en honor a un dios próspero. ¿Qué es un complejo vibratorio de sonido? Un nombre. Que este complejo mente-cuerpo, al que llamamos instrumento, denominaría Amón. La entidad decidió que ese nombre, en honor de uno entre muchos dioses, no era aceptable para incluirlo en su complejo vibratorio de sonido, en su nombre. Por ello cambió su nombre a otro que hacía honor al disco solar. Esta distorsión, denominada Aten, era una distorsión cercana a nuestra realidad, tal como entendemos la naturaleza de nuestra propia distorsión del complejo mente, cuerpo y espíritu. Sin embargo, no se corresponde totalmente con la prevista enseñanza de aprendizaje que se transmitió. Esta entidad, Ignatón, o para nosotros sería Akenatón, llegó al convencimiento de que la vibración del uno era la verdadera vibración espiritual y por lo tanto decretó la ley del uno. En definitiva, al faraón que contactaron en aquel tiempo fue a Akenatón. Sin embargo, las creencias de esta entidad fueron aceptadas por muy pocos. Sus sacerdotes las observaron únicamente en apariencia, sin la distorsión espiritual hacia la búsqueda, o sea que no le hicieron mucho caso. El pueblo continuó con sus antiguas creencias.
cuando esta entidad dejó de existir en esta densidad, las creencias centradas en dioses numerosos recuperaron su lugar y prosiguieron hasta que el conocido como Mahoma facilitó al pueblo una distorsión más inteligible de las relaciones mente, cuerpo y espíritu. En definitiva, de la idea de Akenatón de volverse monoteístas, volvieron luego a ser politeístas. Y él le dice: ¿tenéis interés en información más detalladas en este momento? Y el interrogador le dice: estamos muy interesados en la totalidad de la historia que tenéis que relatar y en profundizar en la ley del uno. Formularé algunas preguntas a medida que avancemos que pueden o no guardar relación directa con la comprensión de la ley del uno. Sin embargo, creo que el modo correcto de presentar este material como un vehículo de enseñanza-aprendizaje es investigar diferentes facetas de lo que nos decís. Hablaste de la curación por el cristal. Otra cosa que quiero mencionar es que cuando el instrumento se fatigue, deseamos interrumpir la comunicación y continuar con las preguntas en otro momento. En definitiva, lo que le dice el interrogador, por supuesto, que tengamos en cuenta la energía de la persona que está recibiendo la información y cuando ya la energía se baja, que Ra se retire. Soy Ra. El principio de la curación por el cristal se basa en la comprensión de la naturaleza jerárquica de la estructura de la ilusión que constituye el cuerpo físico, como lo llamaríais. Hay cristales que inciden en la energía que entran en el cuerpo espiritual, otros que trabajan sobre las distorsiones del espíritu a la mente y otros que equilibran las distorsiones entre la mente y el cuerpo. Todas estas sanaciones por medio del cristal se cargan a través de canales purificados. Sin la cristalización relativa del sanador, que trabaja con el cristal no se cargará adecuadamente. Por eso ellos utilizaban también las pirámides para hacer las iniciaciones en aquel momento a los que iban a trabajar como sanadores, ¿verdad? Y sin esa correcta iniciación y el correcto entendimiento del uso de los cristales, el trabajo no iba a poder ser realizado correctamente. El segundo elemento es la alineación adecuada con los campos de energía del planeta que habitáis y con las distorsiones holísticas o cósmicas o corrientes que llegan al aura planetaria, de forma que un índice adecuado de formaciones y ubicaciones dentro de estas es ayuda en el proceso de esclarecimiento o equilibrado. ¿Qué está queriendo decir? Que iban a construir o que construyen las pirámides con determinada alineación de acuerdo a la energía del planeta y a su interacción con las energías cósmicas de aquel momento también. Y habla, muy importante aquí, del aura planetaria. Se considera el planeta como un ser vivo, ¿verdad? Es una conciencia como ustedes y como yo. Más elevada, por supuesto, ¿no? En definitiva, dice, enumerar los diversos cristales que pueden utilizarse sería agotador para este instrumento, aunque podéis preguntarnos en otra sesión si lo deseáis. La delicadeza, digamos, en la selección del cristal es de importancia primordial y en realidad una estructura cristalina como la del diamante o la del rubí puede emplearse por un canal purificado que esté lleno de amor y luz del uno en prácticamente cualquier aplicación. Por eso, entonces, el diamante y el rubí son muy buenos para canalizar una energía de sanación, por ejemplo. Ciertamente ello lleva a su iniciación y nunca ha habido muchos que perseveren hasta el punto de progresar a través de las diversas distorsiones de abandono que la iniciación ocasiona. En definitiva, para hacer un buen trabajo se requiere mucha especialización y mucha dedicación a esto, ¿verdad? Para llegar a tener un entendimiento cabal de la capacidad de los cristales para la sanación. Podemos daros brevemente más información sobre esta u otra cuestión. El interrogador le dice, sí, habéis mencionado que las pirámides fueron fruto de esto. ¿Podrías explicar algo más? ¿Fuiste responsable de la construcción de la pirámide? ¿Cuál era su propósito? Y aquí empieza lo bueno y lo que mucho nos interesa a nosotros para entender las pirámides, quién las puso ahí, por qué y demás. Dice Ra, las pirámides de mayor tamaño fueron construidas por nuestra capacidad para utilizar las fuerzas del uno. Las piedras están vivas. Es algo que no ha sido tan entendido por las distorsiones mente, cuerpo y espíritu de vuestra cultura.
la finalidad de las pirámides era doble. En definitiva, vamos a detenernos aquí un segundo. Él le dice, las piedras están vivas. Y claro que están vivas, todo está vivo. Creo que ayer ya lo dijimos, no creo, lo dijimos. Hablamos de que todo es energía, de que todos son átomos y moléculas. No hay nada que no sea energía. En definitiva, ellos son capaces de manipular esa energía y hacer que tomen formas diferentes a través del entendimiento de cómo funciona todo esto. Se pueden comunicar incluso con esa energía. Entonces, la finalidad de las pirámides era doble. Por un lado, disponer de un lugar de iniciación adecuada, orientada para aquellos que desearan convertirse en canales purificados o iniciados para la ley del uno. Por otro lado, deseábamos guiar cuidadosamente a los iniciados en desarrollar un proceso de sanación para aquellos a quienes pretendían ayudar y para el planeta mismo. En definitiva, era sanación para el que quiera ayudar, ¿verdad? Para los iniciados, para después ayudar a otras personas y para el planeta mismo. Se diseñó una pirámide tras otra, cargadas por el cristal y el iniciado, para equilibrar la energía entrante de la creación única con las numerosas y múltiples distorsiones mente, cuerpo y espíritu del planeta. Caramba, ¿no? En definitiva, vamos a repetir esto. Se diseñó una pirámide tras otra, cargadas por el cristal y el iniciado, para equilibrar la energía entrante de la creación única con las numerosas y múltiples distorsiones de personas del planeta. En definitiva, estaban tratando de equilibrar la energía del planeta con la de las personas. Con ese afán pudimos continuar el trabajo que los hermanos de la Confederación habían llevado a cabo a través de la construcción de otras estructuras en las que el cristal también estaba presente, y completar así un anillo de ellas, como diría este instrumento, distribuida sobre la superficie del planeta. Aquí tenemos entonces dos cosas para recalcar. Cuando habla de confederación, existe una confederación de mundos, un grupo de seres no terrestres que están ahí afuera, son muchísimas razas, el universo está absolutamente lleno de vida, y ellos se dedican, en definitiva, a monitorear el progreso de diferentes razas en diferentes planetas. Y la nuestra, por supuesto, es la que están aquí mencionando, que estaba siendo monitoreada, ya que nosotros estamos en una etapa todavía baja de nuestra evolución, y llegará el momento en que podamos encontrarnos finalmente con este grupo, con esta confederación de planetas y sus integrantes. Pero para eso se requiere una preparación, por supuesto, y una preparación a nivel de humanidad, la cual podemos ver claramente que no estamos logrando. Permiso. Lo otro que habla, entonces, habla de cómo habían formado varias estructuras entre otras razas alrededor del planeta formando un anillo, ¿verdad? Esto intentaba estabilizar el planeta. Él habla aquí de cómo la persona que está canalizando ya está un poco baja de energía. Y el interrogador le pregunta, ¿podrías indicar si originalmente había una piedra cimera en la cúspide de la pirámide? ¿De qué estaba compuesta y cómo transportasteis los pesados bloques para construir la pirámide? ¿Qué técnica se empleó para ello? Soy Ra. Invito a que se nos formule esa pregunta en nuestra próxima sesión, ya que la persona está baja de energía. Perfecto. Y este libro tiene bastante contenido en cuanto a la salud de la persona que está haciendo la canalización, que es una persona que tiene varias cuestiones relacionadas a la salud, entonces como que su energía baja bastante rápidamente. Bien. Dice, las vibraciones pueden purificarse perfectamente mediante la realización de un sencillo círculo del uno. Entonces él le dice al grupo cómo pueden mejorar la energía de esta persona.
y le dice cómo tiene que configurar los elementos de la habitación en la que están y le explica todo cuanto es posible para él para que la comunicación sea lo mejor posible. Entonces la sesión 3 del día 21 de enero de 1981 dice: soy Ra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, me comunico con vosotros. El interrogador le dice: mi primera pregunta es si hemos llevado a cabo correctamente el ritual para comenzar la comunicación. Y en definitiva le dice que sí, y le explica algunos cambios para hacer. No nos vamos a detener en esto porque no tiene demasiado sentido. Y aquí empieza a hablar de la última sesión. Dice: en la última sesión tuvimos que dejar para estas dos preguntas. Una, relacionada con la posible piedra cimera, o sea que la piedra que está en el tope de la pirámide, piedra cimera de la Gran Pirámide de Giza. La otra relacionada con el momento en que el modo en el que transportasteis los pesados bloques que componen la pirámide. Sé que estas cuestiones no son importantes con respecto a la ley del uno, pero he pensado, y por favor corregirme si me equivoco y hacer las sugerencias necesarias, que esta información proporcionaría una inducción sencilla para los que lean el material que finalmente constituirá un libro. Estamos muy agradecidos por vuestro contacto y ciertamente adoptaremos cualquier sugerencia sobre cómo debemos recibir esta información. Le contesta: soy Ra, no voy a sugerir la serie adecuada de preguntas, pues esa es vuestra prerrogativa como gente libre de la ley del uno que ha comprendido que nuestro complejo de memoria social no puede discernir efectivamente las distorsiones del complejo social, mente, cuerpo, espíritu de vuestra gente. En definitiva, ¿qué le dice? Tú eres libre de hacer las preguntas que quieras, nosotros no podemos decirte a ti qué preguntar. Ni es lo que ellos buscan, como lo expliqué anteriormente. Y le dice: deseamos cumplir con nuestra enseñanza, aprendizaje y honor, responsabilidad respondiendo a lo que se pregunta. Con eso bastará, pues no podemos sondear las profundidades de los complejos de distorsión que lacran a vuestras gentes. A ver, dice así pues, la primera pregunta se refiere a la piedra cimera. Reiteramos que este tipo de información carece de importancia. Para él le parece eso, ¿no? Pero a nosotros, por supuesto, nos parece muy importante. La denominada Gran Pirámide tuvo dos piedras cimeras. Una la diseñamos nosotros y era de piezas más pequeñas o cuidadosamente dispuestas del material de vuestro planeta que llamáis granito, para obtener propiedades cristalinas y para el correcto fluir de vuestra atmósfera a través de una serie de lo que llamaríais chimeneas. En definitiva, somos energía y vivimos rodeados de energía. La energía de nuestro planeta, la energía electromagnética, la energía espiritual y la energía que viene de fuera. Y ellos canalizan esta energía dentro de la pirámide para poder utilizarla. Dice: en un momento en que ya habíamos abandonado vuestra densidad como pueblo, se retiró la original y se sustituyó por otra más preciosa. Consistía en parte de un material de oro. En definitiva, había una de granito, cuando ellos se fueron la sacaron y pusieron una de oro. Esto no alteró en absoluto las propiedades de la pirámide, como la llamáis, y la distorsión fue debida al deseo de unos pocos de imponer que el uso de la estructura se reservara únicamente a la realeza. En definitiva, se fueron y, como siempre, la realeza se hizo cargo y se quedó con la pirámide para su uso y beneficio. ¿Deseáis indagar más sobre esta primera pregunta? El interrogador le dice: ¿qué queréis decir por chimenea? ¿Cuál era su finalidad específica? Soy Ra, existe una circulación adecuada de vuestra atmósfera que, aún ligera, refresca la totalidad de la estructura. Ello se diseñó mediante la inclusión de conductos de ventilación de aire, como lo llamaría esta persona, situados de forma que se refrescaba la atmósfera sin que hubiera ninguna perturbación o corriente de aire. En definitiva, era una entrada de energía, una entrada de aire para ventilar la parte interior. El interrogador le pregunta, dice: ¿cómo se transportaron los bloques? Soy Ra. Debéis interpretar la actividad dentro de todo lo creado. La energía, aunque finita, es de bastante magnitud comparada con la comprensión de vuestra gente.
Esto es algo obvio que todos vosotros conocéis, pero que pocas veces se tiene en cuenta. En definitiva, en todo lo creado existe energía, eso es lo que le dice para empezar. Esta energía es inteligente, es jerárquica. De la misma forma que vuestro complejo, mente, cuerpo, espíritu, habita en una jerarquía de vehículos y mantiene, por tanto, el armazón, forma o campo y la percepción inteligente de cada cuerpo progresivamente inteligente o equilibrado. Así lo hace también cada átomo de una materia como el de la roca. En definitiva, le está diciendo, la roca es tan energía como lo eres tú, y nuestro cuerpo, mente, espíritu, nuestra aura y esta serie de cuerpos energéticos que somos nosotros, es energía inteligente. Dice, cuando puede hablarse a esa inteligencia, la energía finita de la piedra, o cuerpo físico o químico, entra en contacto con ese poder infinito que reside en los cuerpos mejor sintonizados, sean humanos o rocosos. Él está diciendo que ellos son capaces de comunicarse con la inteligencia infinita de todos los elementos. Dice, una vez establecida la relación, puede realizarse una petición. La inteligencia de la naturaleza pétrea, infinita, se comunica con su vehículo físico y entonces se lleva a cabo la escisión y el movimiento deseados, mediante el desplazamiento del campo magnético de naturaleza pétrea, desde lo finito a una dimensión que podríamos llamar sencillamente infinidad. ¿Qué les puedo decir? Y para hacerlo corto y sencillo, se comunican con la piedra y la piedra en definitiva hace lo que ellos le piden. Sé que son conceptos muy volados o muy locos, digamos, de alguna manera para hablarlo coloquialmente, pero tenemos que tener la modestia suficiente para entender que estamos en un nivel evolutivo todavía donde no lo entendemos todo y que tantas cosas pueden ser ciertas o tantas cosas pueden ser ciertas y nuestra mente no está preparada para entenderlas o por supuesto no tenemos la preparación. Algo así me pasó a mí a lo largo de mi experiencia con estos seres y con sus vehículos, de verlos tantas veces, no lo podía creer en definitiva o no entendía cuál era el motivo de tales apariciones. Tal es así que a veces iba volando y pensaba, están ahí y me hacían o aparecían o hacían un flash de luz, por ejemplo. Me costó mucho tiempo realmente entender que ahí había algo inteligente que se estaba comunicando conmigo y yo me estaba comunicando con ellos a través del pensamiento. Entonces a la mente realmente le cuesta mucho, por eso siempre les digo, cuando nos hemos encontrado personalmente y les dije en la sesión anterior, que ustedes tienen que buscar sus propias experiencias para realmente probar estas cosas. De nada sirve leer 15.000 libros y sabérselos de memoria si no han tenido la experiencia, si no han internalizado el conocimiento a través de la práctica. Y por eso ayer mencionamos algunos métodos de cómo a través de esas prácticas pueden tomar contacto con sus guías, con estos seres de otros mundos, pueden empezar a tener experiencias más allá de lo material y así entender que todo esto existe y que en definitiva hay muchas cosas que nuestra mente material no logra entender. Y esta es una de ellas. Ellos pueden comunicarse con esa inteligencia infinita. De ese modo se lleva a cabo lo que se solicita debido a la cooperación de la comprensión infinita del Creador que existe en el interior de la piedra. Porque la ley del uno establece de que todo es parte del Creador y todo es inteligente. Y habla de que la piedra está viva. Ese es ciertamente el mecanismo por el cual se logran muchas cosas, que no están sujetas a vuestros actuales medios de análisis físico de
la acción a distancia. O sea, en definitiva, nosotros todavía estamos muy lejos de entender estos conceptos. Interrogador. Eso me recuerda al dicho que si se tiene fe en poder mover una montaña, la montaña se moverá. Parece ser aproximadamente lo que habéis afirmado, que si es plenamente consciente de la ley del uno, es capaz de hacer esas cosas. ¿Me equivoco? Rale dice, la distorsión vibratoria de sonido fe, o sea, la palabra fe, es quizás uno de los escollos entre lo que podríamos llamar el camino infinito y el de la prueba comprensión finita. En definitiva, más que fe, se necesita comprender cómo funciona la naturaleza, de qué está constituida para poder entonces tener la correcta interacción con ella. Vuestra comprensión de la correspondencia entre fe e infinidad inteligente es totalmente correcta. Sin embargo, uno es un término espiritual y el otro es quizás más aceptable para las distorsiones del marco conceptual de lo que tratan de descubrir mediante cálculos y notas. En definitiva, hay que entender las cosas desde un punto espiritual más que matemático. El interrogador dice, si lo entiendo correctamente, para una persona que conoce y vive plenamente la ley del uno, hechos como la construcción de las pirámides mediante el esfuerzo mental directo sería algo común. Soy Ra. Tu disposición no es del todo correcta, por cuanto hay que diferenciar entre el poder individual mediante la ley del uno y el discernimiento combinado o del complejo de memoria socialmente, cuerpo, espíritu, la ley del uno. En definitiva, una sola persona va a ser difícil que pueda realizar una pirámide, sino que entre el grupo de conciencia colectiva, entonces a través de esa energía colectiva sí se puede lograr. Dice, en el primer caso únicamente el individuo que estuviera libre de toda imperfección podría mover una montaña. En definitiva lo que habla la Biblia, ¿no? Si tienes fe como un grano de mostaza puedes mover una montaña. Pero aquí lo dice claramente, ¿no? El individuo que estuviera libre de toda imperfección podría mover una montaña. Difícil en este planeta. En el caso de una comprensión masiva de la unidad, cada individuo podría seguir teniendo una cantidad razonable de distorsión o de imperfección, y aún así la mente colectiva podría mover montañas, como lo explicábamos, ¿verdad? O sea, el colectivo sí puede transferir esa energía para hacer el movimiento. Normalmente se avanza desde el discernimiento que estás tratando de alcanzar a una dimensión de discernimiento gobernada por las leyes del amor y que pretende hallar las leyes de la luz. Después van a ver que se habla mucho del amor y se establece como la energía más poderosa del universo. Los que vibran con la ley de la luz tratan de hallar la ley del uno. Los que vibran con la ley del uno tratan de hallar la ley de la eternidad. No podemos decir lo que hay más allá de esta distorsión del ser unificado con todo lo que existe, pues nosotros mismos todavía tratamos de llegar a ser todo lo que existe y aún seguimos siendo Ra. Por ello nuestros caminos siguen adelante. ¿Qué le quiere decir? Que si bien ellos todavía su grupo de conciencia colectiva, su raza, puede mover una montaña, puede hacer una pirámide con el uso de la mente, ellos todavía están descubriendo el camino hacia el Creador, ¿verdad? Están buscando todavía llegar al conocimiento del todo. Ellos son parte de la evolución espiritual, ellos no se sienten de ninguna manera más que nosotros, porque ya han pasado por nuestra etapa de evolución espiritual. El interrogador entonces le dice, entonces la construcción de la pirámide se realizó mediante la acción colectiva mutua. Le dice, las pirámides que ideamos, construimos, se construyeron con forma a pensamientos creados por nuestro complejo de memoria social. En definitiva, su grupo, su civilización o los que estuvieron aquí crearon las pirámides, las que ellos idearon y construyeron, no creo que sean todas, con forma pensamientos. ¿Okay? Con su permiso. ¿Cómo vamos hasta ahí? A ver, ¿qué dicen por aquí?
Hola, Nonka. Hello, Nonka. Thank you for being here. Hola, Patito. Hello, Zaira. Cabeza, ¿cómo andás? Desde Atlántida, Canelones, ¿qué te parece? Mirá que bien. Hola, Gaby, Cintia, Graci. Hello, Alex. How are you? Very good. Seguimos. Entonces, fueron construidas por nuestro complejo de memoria social. Dice el interrogador. Entonces, la roca se creó in situ en lugar de desplazarla desde algún otro lugar. ¿Es así? Pregunta. Dice Ra. Construimos la gran pirámide con roca perpetua, como la llamáis. Otras pirámides se construyeron con piedra desplazada de un lugar al otro. En definitiva, la gran pirámide se refiere a la gran pirámide de Giza, que se construyó con roca perpetua. Veremos después a qué se refiere con eso, cómo la llamáis. Otras pirámides se construyeron con piedra desplazada de un lugar a otro. El interrogador dice, ¿qué es la roca perpetua? Le contesta, si podéis entender el concepto de las formas pensamiento, comprenderéis que la forma pensamiento es más regular en su distorsión que los campos de energía creados por los materiales de la roca que ha sido creada mediante forma pensamiento. Desde el pensamiento a la energía finita y la existencia de vuestro, reflejo distorsionado a nivel de forma pensamiento. Podemos contestaros de una forma que os sea más útil. Tremenda frase, de verdad, como les digo, lleva bastante tiempo entender este vocabulario, y en definitiva ellos pueden crear con la mente, y a través de la energía que nos rodea pueden crear cosas. No necesitan el material en sí para crear las cosas. A través de su energía mental, su energía espiritual, pueden manifestar cosas. El interrogador dice, esta cuestión es bastante trivial, pero me preguntaba por qué la pirámide se construyó con tantos bloques en lugar de crear la totalidad de su forma de una sola vez. Le contesta, soy Ra, existe una ley que consideramos una de las más importantes y fundamentales distorsiones de la ley del uno. Es la ley de la confusión. Vosotros la habéis llamado la ley del libre albedrío. Deseábamos construir una máquina de sanación o un complejo de proporción tiempo-espacio tan eficaz como fuera posible. Sin embargo, no queríamos que el misterio pudiera ser desvelado, de modo que se nos idolatrara como constructores de una pirámide milagrosa. Por eso parece haber sido construida y no producto del pensamiento. A ver, aquí, una ley muy importante, uno de los conceptos que tenemos que agregar, es la ley de la confusión, o como le llamamos nosotros, el libre albedrío. Entonces, ellos lo que no quieren, en definitiva, es, en definitiva, quieren que quede el misterio, porque no quieren violar ese libre albedrío. Hoy, por ejemplo, podemos ver cientos de documentales donde se explica cómo la gran pirámide de Giza fue construida por esclavos o por trabajadores, dependiendo de quién sea el documental, ¿verdad? Y explican cómo las piedras fueron llevadas en barcos o en barcazas, y un montón de cuestiones y poleas y cuerdas. En definitiva, no fue así. Fue creado con múltiples piedras, pero a través de la energía del pensamiento y la energía espiritual, ya que toda esa energía a nuestro alrededor y seres más evolucionados pueden realizar esta manifestación. Al día de hoy, entonces, nosotros hemos continuado, ellos se fueron y nosotros continuamos con nuestra evolución espiritual, si bien quedaron jeroglíficos de seres diferentes, pero hoy creemos que es mitología. Entonces continuamos con nuestra evolución natural de alguna manera. Muchos han desvelado el misterio, por supuesto, pero el común de la humanidad, o la mayoría de la humanidad, sigue pensando que las pirámides las construyó el ser humano normal a través de cuerdas, poleas y trasladar las piedras. Entonces no consideramos la presencia de estos seres más evolucionados en el planeta.
Y eso es lo que querían conservar ellos. Ellos querían conservar esa ley de confusión, conservar nuestro libre albedrío intacto de alguna manera para que con el devenir del tiempo su presencia no fuera detectada tan simplemente, para que nosotros pudiéramos entonces continuar con nuestra evolución. Y hablando de la manifestación y cómo la energía puede manifestar cosas, tenemos que entender que nosotros como humanidad hoy en día estamos manifestando nuestra realidad completa y absolutamente, que todo es energía y nuestra fuerza espiritual, nuestra fuerza mental, si se quiere, está construyendo todo a nuestro alrededor. Lo explicamos un poquito ayer de cómo nosotros atraemos eventos a nuestra vida, lo que para muchos creen que es algo fortuito o algo al azar, no lo es. Toda esta sociedad que hemos creado es creación a través de nuestro pensamiento, en definitiva. Y eso es importante entenderlo, que si nosotros, por ejemplo, ahora con lo que está ocurriendo, empezamos a tener miedo, a emitir esta vibración, esta energía de miedo, esta creación, este mundo, que en definitiva esta realidad que es nuestra creación, se va a volver una realidad negativa. Por eso creí importante dedicarme en este tiempo que no estoy trabajando tan seguido y que tengo la disponibilidad de llegar a ustedes con este conocimiento, porque lo que está ocurriendo en este mundo tiene mucha relación con esto, y a medida que vayan entendiendo y vayan siguiendo este libro, podrán ir viendo con otros ojos por qué la realidad que vivimos, por qué lo que está sucediendo actualmente está sucediendo. Es parte entonces, como les digo, de nuestra creación colectiva como humanidad. Bien, seguimos. El interrogador le dice: habláis de la pirámide, de la gran pirámide, supongo como principalmente una máquina de sanación, y también habláis de ella como un mecanismo para la iniciación. ¿Se tratan estas dos cosas de un único y mismo concepto? Soy Ra, le contesta: son parte de un complejo de propósito e intercambio de amor y luz. Para hacer un uso adecuado de la sanación, era importante tener un canal purificado y consagrado a ese fin, o dinamizador a través del cual fluyera el amor y luz infinito del Creador. En definitiva, las pirámides fueron esas, para hacer iniciación y para hacer sanación. Y se hizo en tal perfección para canalizar esa energía del Creador, que yo le llamo, que es esa energía inteligente que vive o que está alrededor nuestro, que es parte de nosotros también. Así, el método iniciador era necesario para preparar la mente, el cuerpo y el espíritu para el servicio en el trabajo del Creador. Los dos son parte integral. El interrogador le dice: ¿cumple alguna función en el proceso de iniciación la forma de la pirámide? Soy Ra. Esta es una pregunta muy amplia. Daremos una explicación inicial y os pedimos que volváis a considerar y preguntar en una sesión posterior esta información. Y continúa. Para comenzar, hay dos funciones principales de la pirámide en relación con los procesos de iniciación. Una guarda relación con el cuerpo. Antes de que el cuerpo pueda ser iniciado, debe iniciarse la mente. Ese es el punto en el que la mayoría de los adeptos de vuestro ciclo actual haya distorsiones en su complejo mente, cuerpo y espíritu. Cuando se ha descubierto el carácter y la personalidad que forma la verdadera identidad de la mente, entonces debe conocerse el cuerpo en todas y cada una de sus formas. Por lo tanto, las diversas funciones del cuerpo deben ser comprendidas y controladas con imparcialidad. O sea que en definitiva, para ser un iniciado en aquel momento y para dedicarse a este trabajo, había que finalmente poner mucho empeño, ¿no? Y conocerse a uno mismo en mente, cuerpo y espíritu. Así pues, el primer uso de la pirámide es el de adentrarse en su interior con el fin de no recibir estímulos sensoriales, para que el cuerpo pueda, en cierto sentido, morir y comenzar otra vida. Claro, yo tuve la suerte de estar en la gran pirámide de Giza
el 21 de noviembre del año 2019 y pude ingresar y estar allí en la cámara del rey, y es absolutamente impresionante el tamaño de las piedras, la forma en que está dispuesta es absolutamente increíble. O sea, no precisaba ver este libro o leer este libro para entender que aquellas piedras de aquel tamaño y dispuestas en aquella perfección no podía haber sido hecho por el ser humano común. Me acuerdo que quedé solo con el guía en aquel momento en la cámara del rey, y él me mostró cómo había un cuadrado en la pared que era como un tubo que recorría la pirámide y el sonido salía por arriba. Él empezó a soplar y salía como un eco por arriba que rebotaba perfectamente en la misma cámara. Y yo me pregunto, el nivel de ingeniería que había que tener para diseñar y colocar todas aquellas piedras gigantes de manera que se formara un conducto de forma cuadrada, prismática, que recorre diferentes puntos y después baja en cierto otro punto. Es sumamente increíble verlo, poder estar ahí, poder sentirlo realmente. Entonces, en el estar dentro de esa pirámide, todo, cualquier estímulo exterior se termina, la luz, el sonido, todo. Entonces dice, de alguna manera el cuerpo puede morir y comenzar una vida nueva. O sea, no era que muriera literalmente, sino que se producía un efecto en el cuerpo como si fuera la muerte y un nuevo comienzo. Y le dice, aconsejamos que se formulen ahora las preguntas imprescindibles y que concluya rápidamente esta sesión. Claro, porque ya la persona que está canalizando está cansada. Le hace preguntas acerca de cómo está esta persona, le da algunas recomendaciones y sigue. Entonces la sesión cuarta, vamos con un poquito más y después ya terminamos por aquí. Ya pasó 1 hora, después me podrán dejar sus preguntas entonces si quieren, para que podamos seguir avanzando. La sesión cuarta es el 22 de enero de 1981. Dice, soy Ra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, me comunico con vosotros. El interrogador le dice, al final de la sesión anterior había formulado una pregunta cuya respuesta era demasiado extensa. Tenía que ver con la forma de la pirámide y su relación con la iniciación. ¿Es el momento apropiado para realizar la pregunta? Dice, soy Ra. Sí, este es un momento y espacio apropiado para formularla. ¿Influye la forma de la pirámide en la iniciación? Y dice, soy Ra. Cuando comenzamos a responder a la pregunta en la sesión anterior, quedó registrado ya en vuestro complejo de memoria individual el primer uso de la forma, relativo a la iniciación del complejo corporal. En definitiva, era para la muerte del cuerpo, la muerte, por decirlo de alguna manera, para un nuevo renacer. En cuanto a la iniciación del espíritu, era una clase de iniciación más cuidadosamente diseñada, por lo que respecta a las proporciones de tiempo-espacio en las que se encontraba la propia entidad que debía iniciarse. En definitiva, dependía de la condición de la persona el procedimiento que se hacía. Si imagináis conmigo el lateral de la denominada forma de la pirámide y representáis mentalmente ese triángulo dividido a 4 triángulos idénticos, veréis que la intersección de los triángulos que se encuentran en el primer nivel de cada uno de los 4 lados forma un diamante en el plano horizontal. En definitiva, empieza aquí con su vocabulario a explicar la geometría de la pirámide al interrogador, lo cual sería muy engorroso ponerme a leer aquí porque es muy difícil de entender. Habla del plano, habla de cómo fue dividida, de los campos de energía y cómo esto influye en esa geometría. Por lo siguiente, se diseñó para que el que iba a ser iniciado fuera capaz de percibir mentalmente, para después canalizar, digamos, esa puerta de acceso a la infinidad inteligente.
Esta era, pues, la segunda razón para el diseño de forma específica. O sea, la forma que tiene la pirámide y su interacción geométrica, matemática con la inteligencia infinita hacía que se canalizara y se concentrara esta inteligencia infinita, y esto iba a producir un efecto en el cuerpo espíritu de la persona. Dice entonces, sí, según el interrogador dice, sí, según entiendo, el iniciado debía estar en línea central de la pirámide, pero con una altitud superior a la base definida por la intersección de los 4 triángulos formados por la división de cada. En definitiva, mucha geometría, ¿no? Le dice el interrogador, ¿el tamaño de la pirámide desempeña algún papel en la eficacia de la iniciación? Dice Ra, el tamaño de cada pirámide representa su propio punto de captación de la infinidad inteligente o energía que nos rodea. Así, una pirámide pequeña que pueda colocarse por debajo o por encima de un cuerpo tendrá efectos diversos y concretos, dependiendo de la colocación del cuerpo respecto al punto de entrada de la inteligencia infinita. Hay mucha gente que hace terapias con pirámides. Tuve la suerte también de entrar a un local en Viena, donde se vendían piedras y pirámides y cosas muy, muy esotéricas, muy, de todo un poco, muy lindo. Y tenían una pirámide hecha de lapislázuli, la piedra azul que utilizaban los faraones. Y realmente se sentía pude sentir la energía que emanaba esta pirámide. Muy interesante. Dice, a los fines de la iniciación, el tamaño debía ser lo suficientemente grande como para crear la impresión de una talla elevada, de forma que el punto de entrada de la infinidad inteligente y multidimensional pudiera impregnar y cubrir completamente el canal para que el cuerpo entero descansara en esa zona de concentración. En definitiva, por supuesto, tenía que ser tan grande para que la persona pudiera entrar a descansar ahí cómodamente, ¿no? Además, a los fines de la sanación era necesario que tanto el canal como la persona que debía ser sanada pudiera reposar en este punto de focalización. O sea, iba a haber incluso más de una persona ahí. El interrogador le dice, ¿todavía puede utilizarse la gran pirámide de Giza para ese fin o ya no es operativa? Y terminamos por aquí. Dice, esa estructura piramidal, como muchas otras, es como un piano desafinado. Como este instrumento diría, o sea, como diría la persona que está canalizando, toca la melodía pero pésimamente. La disonancia torna discordante la sensibilidad. Tan solo queda un espectro de la emanación, debido al desplazamiento de los puntos de los que fluye, motivado a su vez por la alteración del campo electromagnético de vuestro planeta. Asimismo, ello se debe a los complejos vibratorios discordantes de los que han utilizado el lugar de iniciación y curación para otros fines menos compasivos. En definitiva, le preguntan, ¿la pirámide todavía funciona? Y le dice, la energía del planeta ha cambiado, no es la misma situación, es ahora como un piano desafinado. Además, la pirámide se ha usado con fines negativos y no para los que fue hecha, o sea, se perdió su pureza, por eso ahora no funciona tan... o sea, todavía le queda algún funcionamiento, por supuesto, pero no es lo que era antes. En definitiva, espero que les haya gustado esta parte. Creo que esclarece para los que no lo sabían quién hizo las pirámides y por qué. Y de nuevo, estoy abierto a sus preguntas, espero que les haya gustado. Fue una hora de lectura y conversación, espero que hayan tenido buen feedback acerca de lo que les recomendé ayer, acerca de anotar sus sueños, acerca de la meditación, acerca de cómo prepararse antes de irse a dormir para poder tener buenos resultados y otras cosas que mencioné también para que pudieran ustedes también tener sus experiencias no físicas y poder entender entonces en definitiva e ir integrando todo este conocimiento. Les mando un saludo muy grande, que pasen bien. Déjenme ver si puedo responder alguna de las preguntas si quieren ahora mismo, porque les dije que lo íbamos a hacer, ahora me estoy acordando. Voy a leer el chat y si tienen alguna pregunta para formular es el momento, o si no la pueden dejar después en los comentarios. Ceci, hola. Hello, Dimple.
Perfecto, Patricia. Sí, lo vi el video de Robert de Despejando Enigmas. Lo recomiendo mucho siempre a ese canal, Despejando Enigmas y Agencia Cósmica. En inglés es Cosmic Agency, el grupo que tenemos aquí. Lo tiene claro, siempre trabajamos con esa información. ¿Qué más? También me gusta el canal de Mariano Sorensen, El Nuevo Tiempo, porque ahí hay un montón de personas que exponen sus experiencias personales y así pueden ver también cómo son muchas las personas que han tenido contacto con seres de otros mundos, y esto no se reserva solo para pilotos o personas que están todo el día mirando al cielo. Así que les recomiendo eso. Nuevamente, que pasen bien, los veo mañana. Chau, chau.